Es que está lento, estamos bien. Ya estamos al aire. Ah, Buenas tardes a todos. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Soy Julio Barco, el director de la campaña Lenguaje Perú Lee, y hoy estamos en nuestra jornada de entrevistas. Esta jornada pertenece pues a todo lo que es la campaña Lenguaje Perú Lee, que es una campaña organizada en 23 eventos, y estamos buscando como fin último mostrar las nuevas voces de la poesía, de la narrativa, y también generar polémica, también generar ideas, también generar conversatorios. Esta tarde para mí es un gusto tener a un joven narrador que hace poco nada más publicó su primer libro de cuentos. Él es Emmanuel Grau. Él es un escritor de prosa, pero también, ya les contará seguro, ha practicado mucho, por mucho tiempo también practicó lo que es la poesía. De hecho, lo conozco también de otros líderes en el pasado, así que para mí va a ser bastante agradable que ustedes también conozcan su obra, su trayectoria y lo que él viene cosechando. No se olviden que esto es el programa de los sábados, Café, Revueltas y Letras. Y bueno, Roberto, ¿qué tal, Roberto? Hace poco nada más sacaste un libro, Hijos de la Guerra, ¿verdad? Hola Julio, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias, gracias por la entrevista, por la conversación. Sí, hace en realidad unos meses coincidió, buenas tardes a todos, todos los amigos de Lenguaje Perú y a los que de alguna forma están del otro lado escuchándonos. Es cierto, desde hace exactamente unos meses apareció mi libro con el sello Hipocampo Editores, que es un libro de cuentos, se llama Hijos de la Guerra, y coincidió con este momento límite entre la pandemia y la vida anterior a la pandemia, ¿no? Así que el libro salió justo en este tiempo y es un hijo de la guerra literal, ¿no? Porque coincidió en este momento crucial que de alguna forma todos estamos viviendo. Ese libro, yo recuerdo que en las épocas universitarias tú eras más de practicar la poesía. Para los que recién se conectan, estamos hablando con el escritor Emmanuel Grau. Yo lo conocí cuando Emmanuel Grau era poeta todavía, escribía poesía. Creo que es algo que uno no has dejado, ¿verdad, Emmanuel? No, en realidad no escribo, no escribo de forma regular poesía, ¿no? Me dedico completamente a lo que es escribir narrativa, pero sí, en mi formación inicial es una formación poética, ¿no? Y me parece eso bastante enriquecedor, sobre todo teniendo en cuenta la gran tradición poética que tenemos nosotros, ¿no? Que tiene el Perú, que tiene Latinoamérica, y eso me parece un punto muy, muy importante a abordar hoy, ¿no? Porque creo yo que asimilando la tradición, respetando la tradición, conociéndola, tenemos allí una posibilidad bastante grande de poder de alguna forma robustecer también la mirada narrativa. Entonces sí, yo me formé leyendo sobre todo poesía y tengo pues muy buenos recuerdos también de esa época de la universidad, del movimiento Tajo y todo eso. Y creo yo que ha sido muy importante para mí acercarme de esa forma asidua a la poesía. Me parece que no deberíamos perder de vista la producción de la poesía peruana y tampoco perder de vista las luces que todavía arroja la tradición, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros poetas muy importantes. El otro día estaba leyendo a una poeta peruana llamada Sonia Luz Carrillo, me parece, que es una poeta de los años Claro, 70, claro. Profesora Sanmartina, deslumbrante, me parece. sí, sí, sí. Y contacté hace poco con ella por internet y me parece una voz deslumbrante, una voz de la poesía que debería estar en un marco. Y entonces creo que esas voces todavía nos arrojan luces en este tiempo. Entonces sería Hay, bueno también llevar la hay, conversación por... Claro, o sea, de hecho, Roberto, hay una gran tradición de novelistas o escritores de cuentos o de prosa o de novelas, propiamente dicho, que empezaron siendo poetas, empezaron activando lo que era la poesía, sin ir muy lejos, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Sabemos que al inicio se dedicaba más a la prosa, Emmanuel, y igual también Roberto Bolaño, que también empezó siendo un poeta, de hecho su obra se alimenta de la poesía. También es algo que también encuentro en tu cuentario.
encuentro bastantes guiños, es como si tú utilizaras la materia prima de los poetas para hacer de ellos también personajes en tu obra. Cuéntame eso un poco, cómo así te interesa fijar la vida de los poetas o fijar la trayectoria de los poetas que mencionas, ¿no? Por ejemplo, hablas de Vallejo, hablas de Juan Ramírez Ruiz, y justamente hablando de la tradición, creo que son dos grandes momentos de la poesía peruana. Sin duda, o sea, Vallejo y Ramírez Ruiz son, a mi criterio, los pilares en los que se sostiene la poesía peruana, no solamente peruana, ¿no? Sino también latinoamericana. Hay una frase de Carlos Fuentes que es bien genial, muy interesante, porque de alguna forma nos va a revelar lo que vino después de la vanguardia. Y creo que a veces en algún momento lo hemos olvidado, que es, Carlos Fuentes decía, no existiría la nueva novela latinoamericana sin Trilce. Y esto a mí me pareció muy curioso, me pareció muy revelador, porque es a partir del trabajo poético donde se arrojan las luces mayores para la literatura. Entonces, yo considero que es esto, ¿no? La gran tradición literaria nace del empuje poético. Si no hubiese este dinamismo, me parece que perderíamos mucho. Y al ganar Trilce, no solamente ganamos una voz descomunal, que es la voz de Vallejo, sino también ganamos posibilidades de enfrentarnos hacia una narrativa distinta, ¿no? Digamos, los escritores del boom fueron muy capos en esto, y ellos pudieron torcer y morder las palabras, sobre todo las estructuras de la novela, teniendo como visión lo que hizo Vallejo en Trilce, ¿no? Porque en Trilce Claro. cada palabra es dolor, cada palabra no dice una sola cosa, sino cada palabra trata de ir a la raíz de un sentimiento. Y eso es bastante curioso, y eso es un logro muy loco de Vallejo, que ha legado hacia adelante, ¿no? Obviamente. Y creo que la narrativa latinoamericana ha recogido mucho eso. En mi libro, como bien dices, el cuento que abre el libro se llama Guerra Perpetua, y es un cuento que está narrado en la voz de Georgette Vallejo, ¿no? Y a mí Claro. me pareció curioso esto, porque Georgette es un personaje muy controversial dentro de nuestras letras, ¿no? Y sin embargo, ella fue fundamental para la vida de Vallejo. Y en el cuento, pues es su última noche de vida. Ella está muriendo en una clínica, que es la Maison de Santé, y desde allí habla, desde su voz, desde ese claroscuro de su voz, de Vallejo y de la grandeza que tuvo la poesía de Vallejo, no para los demás, ¿no? No para los demás, porque eso es muy relativo. O sea, Vallejo en su tiempo, lo sabemos, pasó desapercibido, ¿no? Inadvertido. Sí, pues. Inadvertido, paradójicamente, sino lo que significó esa voz y lo que irradió esa voz en ella. Entonces, y luego lo que hizo Georgette con esa voz de Vallejo, no darle forma, gestionar sus obras. Entonces el cuento va por allí. Me parece que la figura del poeta es una figura bastante, todavía, dentro de todo, de los bemoles y contrastes, muchas veces indefensa, inerme, y creo que eso me seduce a mí mucho. Eso que mencionas me recuerda mucho a lo que decía, de seguro han escuchado también acá los amigos, amigas que nos siguen, la teoría que tenía Vargas Llosa de la novela y del novelista y el cuentista, ¿no? Él decía que el novelista era un ser carnívoro, que no le importaba tanto la bondad, tanto la ética, y que el poeta era más bien un ser que estaba embrujado por un ideal, ¿no? Él hablaba de que los poetas vivían sus ideales, en cambio los novelistas eran como las carroñas que llegaban luego y sacaban lo que podían, y había ahí un temperamento vargallosiano de usar, de armar, de pronto fuera de lo que podría ser la poesía, ¿no? Porque justamente eso, ¿no? Esa fragilidad tal vez que vemos en los poetas es porque el temperamento de un poeta, me parece, lo lleva pues a ser emisario, heraldo de una fuerza, ¿no? En cambio, siento que la narrativa más bien es una indagación, una escenificación de todas estas fuerzas. En ese sentido, hablando de Vargas Llosa, que también escribió poesía y luego escribió narrativa, ¿qué piensas de las influencias más cercanas en cuanto a la prosa en lo que haces? Yo creo que Vargas Llosa es determinante, ¿no? En tu producción prosística, ¿me parece? O... Bueno, eso es un honor.
Vargas Llosa es un titán de nuestras letras. Yo el otro día seguía un debate con unos amigos desde México y ellos decían, pues, hablaban en referencia al último libro que Vargas Llosa ha publicado sobre Borges, ¿no? Y Claro. entraban en este debate de si Vargas Llosa aporta algo novedoso sobre Borges, más allá de anécdotas y eso, y veo que a veces por desconocimiento hay un tema de falta de, no sé si falta de respeto, porque obviamente debemos faltarle el respeto en buena onda a la tradición para a partir de ahí generar cosas nuevas, pero a veces olvidamos que el joven Vargas Llosa fue un renovador total. O sea, de todos la gente del boom, el que mejor leyó a Follner, el que tuvo una identidad o una identificación con Follner y a la vez una apertura de Follner fue Vargas Llosa. ¿No? Porque en Vargas Llosa no tenemos, por ejemplo, lo que tenemos en García Márquez, que es el lenguaje florido, la prosa larga, ¿no? Como está también en Onetti, ¿no? Que en Onetti hay una voz oscura ahí bastante peculiar, muy intensa, pero creo que el joven Vargas Llosa es un ejemplo para todos, no solamente en cuanto a la innovación técnica, sino también a la tenacidad y a la forma, o a la idea que Vargas Llosa tuvo de asumir su vocación literaria, ¿no? Creo que eso a veces se pierde de vista, ¿no? Creo que después, cuando entra ya de lleno aquí a Latinoamérica y nos inunda la idea de los beats y todo eso, se va dejando de lado, pero la genialidad de Vargas Llosa está también en su perseverancia y su constancia. En cuanto a mis influencias, considero que el joven Vargas Llosa para mí es muy importante. La novela, digamos, que me gusta de Vargas Llosa, que me parece genial, es La Casa Verde, porque ahí no solamente Vargas Llosa juega con las estructuras, sino también se da un poco a lo que no se va a dar después, que es a cierto lenguaje poético. En La Casa Verde, por ejemplo, tenemos un Vargas Llosa que tiene un poco menos de temor en soltar esa prosa río y en ir hacia las sensaciones. Creo que eso es algo novedoso y un hallazgo que luego Vargas Llosa dejó de lado, pero de hecho que Vargas Llosa, hay un libro a propósito que estaba revisando que es, si me permites mencionarlo, Conversaciones con Vargas Llosa, el ave fénix y el buitre, se llama el libro. Es un libro con un escritor ecuatoriano, me parece, llamado Cano Gavidia. Y ahí Claro. Vargas Llosa le comenta qué opina él sobre el realismo, ¿no? Y esto es algo que también me han preguntado en referencia a mi libro. Eh, por ahí escuchaba, y lo he escuchado muchas veces, que el realismo está agotado, que la literatura peruana ha decantado solamente por el lado del realismo, pero Vargas Llosa me dio una luz ahí importante. Cito más o menos lo que él decía. Para Vargas Llosa, como para Arguedas, el realismo Ujú. o el nuevo realismo es enfocar lo que está fuera de foco, darle luz a aquello que ha sido opacado por el lenguaje o por la historia hegemónica. Entonces yo creo que el nuevo realismo es mostrar aquello, a pesar de la gran apertura tecnológica, aún permanece velado. Entonces es función del escritor, del novelista, del poeta, adquirir un lenguaje, digamos, que pueda ser fiel a esta nueva realidad que vivimos. Entonces ¿No yo te parece, considero que... Roberto, que... sí, continúa. No, dime, te escucho. Eh, Hablando de esto de Vargas Llosa, simple, ¿cómo zafarnos de su influencia? ¿Qué hacer después de Vargas Llosa? O sea, ¿qué hacer después del boom? Porque siento que los narradores peruanos como que se han quedado ahí atracados en lo que es Vargas Llosa, ¿no? Entonces, si tú quieres regresar al realismo, ¿cómo no ser solamente un eco y cómo hacer algo nuevo a través de él? Para ti, por ejemplo, como narrador, ¿cómo ves esa dificultad para crear, ¿no? Porque es como que siento igual que Vargas Llosa es un gran tótem, digamos, dentro de nuestra narrativa, es muy poderoso lo que él ha hecho, entonces, por ejemplo, llevándolo al caso de Argentina, ¿no? César Aira con Borges. Borges y César Claro. Aira son dos narradores, de alguna forma Aira trata de ser un Borges más light, ¿no? Pero de alguna forma como que también se va a lo erudito, pero de alguna forma hace algo más pop, más light. Entonces, ¿cuál sería para ti, por ejemplo, la no continuidad o la propuesta después de Vargas Llosa? Si es que habría una, ¿no? No, desde luego, desde luego. Con Vargas Llosa pasa algo curioso. Antes de Vargas Llosa, los personajes o los personajes de la literatura peruana hablaban muy poco. Predominaba sobre todo el famoso narrador omnisciente, ¿no? Narrador Dios. Con Vargas Llosa eso se rompe. Vargas Llosa es el que de alguna forma nos da voz en ese sentido. Y una voz bastante diversa, ¿no? En la Ciudad de los Perros hay voces que alternan eh,
entre luces y sombras bastante ricas. Me parece a mí que una forma de salir de eso o un antídoto contra eso es el juego. Por ejemplo, Roberto Bolaño decía que ya no se puede escribir una novela, ya no se puede escribir una novela que solamente esté cimentada en la anécdota, sino de que hay que encontrar mecanismos dentro del texto para jugar con eso. Y uno de los mecanismos que a mí me gustan mucho o me interesa mucho descubrir es la voz del narrador. Creo que ahí, creo que ahí radica un poco la fuerza de ese cambio. La voz de los narradores de Vargas Llosa eh, son bastante, ¿cómo te digo?, sugerentes. Tú abres Historia de Maita, ojeas Conversación en la Catedral y los personajes hablan más o menos al mismo tono. Me parece que ahí, por ejemplo, Roberto Bolaño tiene un plus adicional, ¿no? Leyendo a Bolaño podemos encontrar la multiplicidad de voces, la multiplicidad de temas que hacen de Bolaño un escritor mayor. Y yo creo que puede ser uno de los caminos para encontrar un realismo diferente, encontrar una voz que pueda representar la urgencia de las cosas que ocurren en este momento a través de un caudal verbal distinto, ¿no? Que de alguna forma pulse sensaciones diferentes. Por ejemplo, entrando en materia al tema también Claro. de algunos cuentos que aborda mi libro, el tema de la violencia en el Perú, ¿no? Del terrorismo en el Perú. Es un tema prácticamente no agotado, pero sí, vamos, tocado por muchos de Claro. los grandes autores de renombre o autores que emergen, ¿no? Hace unos días leía la novela de Daniel Alarcón, De noche andamos en círculos, por Ah, ejemplo, ya, claro. buena la novela, encontraba ahí una mirada diferente. Entonces, pienso que sí podemos hablar de estos temas, que no son temas caducos, pero es importante encontrar una voz distinta, una voz que ilumine un espacio no dicho. Por ejemplo, en mi libro lo que yo he intentado de hacer es hablar no de la guerra interna, no del terrorismo directamente, sino hablar de las Ujú. consecuencias. Si tú vienes, y esto no tiene nada que ver con la sociología, porque a mi criterio la literatura no tiene nada que ver con la sociología, o muy poco, pero sí nos permite leer la realidad poéticamente. Y creo que hace falta asumir eso, asumir que si un texto no tiene un vuelo poético, asumir que si un texto, por más buena que sea la historia, no tiene un juego de espejos o no tiene un juego donde el lector pueda ir transgredir un poco más allá, incluso la posición del autor, entonces me parece que ese tipo de literatura representa un poco el pasado, ¿no? Ahora, cómo ir hacia adelante, pues es tarea de cada uno escribiendo, ¿no? Porque no hay otra fórmula. Una cosa es decirlo y otra cosa es ponerse a ello. Pero creo que ahí hay más o menos un camino para seguir. Claro, y lo que tú dices, regresando a los primeros puntos que hablábamos, esto de cómo los novelistas encuentran en las exploraciones de los poetas, encuentran también temas para armar su obra, para también tener otras luces. Yo pensaba, ahora que me mencionas a Bolaño, pensaba en Cortázar, Rayuela, Bolaño, Los Detectives Salvajes. Me parece que son dos miradas un poco de lo que vendría a ser una generación, pero cada uno con su espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que igual, por ejemplo, lo tuyo estaría también dentro de una tradición que en el Perú ya tenemos, por ejemplo, Generación Cochebomba, ¿no? Tenemos Encender la Ciudad, o también, por ejemplo, lo que hizo Roncagliolo, lo que hizo Laura Azul de Cueto. Entonces, siendo que dentro de toda esa maraña de voces que ya están buscando representar lo que fue la guerra interna o el conflicto armado que hubo acá en el país, eh, lo complicado tal vez sea encontrar un espacio nuevo, ¿no? Dentro de lo mucho que se ha dicho. Entonces, yo creo que ahí también hay un riesgo creativo muy importante que asume, sobre todo, porque ya un tema que está bastante tocado, hay que ser demasiado cuidadoso para provocar algo nuevo. Entonces, me parece que ahí también te vuelves un poco como Ribeiro, que también me parece que iba en contra de la corriente de su época, porque también era un narrador, justamente, como tú dices, que buscaba los matices de la prosa y no solamente contarla, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿cuál es tu relación con Ribeiro, por ejemplo, que es uno de los que dentro del cuento ha sido uno de los más brillantes dentro de nuestra tradición? Pues bueno, de mucho respeto, Rivero es un gran escritor, sin duda. Sin embargo, si hacemos una lectura bastante cercana de Ribeiro, nos daremos cuenta también eh,
que hay algunos puntos, obviamente, que han cambiado y que merecen una aproximación distinta. Yo creo que el tema va por ahí, saliendo un poco de la novela de este, de este joven, de este amigo Roldán Ruiz, me parece, ¿no? Generación Coche Bomba, o la magnífica novela de Julio Durán, que para mí Julio Durán debe ser Buena, buena, muy la buena, claro. voz más importante de esa generación, es, a mi criterio, Incendiar la Ciudad, ¿no? Es una novela muy ¿Así? interesante. Te parece más importante que Generación Coche Bomba y que hacia... hay otra que escribió, creo, Carlos Torres Rotondo, que también creo que trata sobre esa época. No sé si lo recuerdas, hacia Nuestros Años Salvajes, creo, Nuestros Años Salvajes. Años Ya. Salvajes, sí, de Rodin, claro. Sí, me parece a Eh, mí que la novela de Julio Durán está por encima en riesgo, ¿no? Creo que Julio Durán corre un riesgo mayor y creo que eso siempre es importante. Ahora, ¿cómo salir de eso? ¿Cómo no caer en la monotonía de esa voz? ¿No? Hace unos días hojeaba una novela de Alonso Cueto que se llama Pálido Cielo, me parece, que también trata de una forma colateral el tema de la violencia y se mete de lleno con el tema del atentado terrorista en Tarata. Eh, Pensaba que podemos salir de eso justamente a través de una nueva mirada. Nosotros, los narradores jóvenes, no tenemos la misma visión, no podríamos tener la misma visión que se ha tenido in situ durante la violencia, ¿no? En esos momentos, en esos años durísimos. Creo que la perspectiva también nos ha hecho enfocarnos en otros puntos. Por ejemplo, cómo ha cambiado la ciudad a raíz del terrorismo, cómo la ciudad se ha vuelto a reedificar, cómo la ciudad ha vuelto a adquirir una dimensión monstruosa, caótica, pero es distinta. Esa Lima no es la Lima que aparece en las novelas de Alonso Cueto, pero para nada ni de cerca. Entonces yo creo que esos ciudadanos, esas personas que padecen la historia, los daños colaterales del terror, tienen historias que contar, tienen historias que contar. Y repito, para aproximarse a ellas, me parece a mí que un buen ejercicio es encontrar una voz que no sea solamente una, ¿no? Aunque parezca paradójico, sino encontrar multiplicidad de voces, una multiplicidad de discurso dentro de esta temática, que no es la única, no es la única. O sea, vamos, la violencia, el tema del terrorismo y Sendero no es el único tema. No tendría por qué serlo. La realidad es y, mayor, claro, la realidad es caótica. Podemos escribir un cuento que transcurra en Serbia, por ejemplo, pero que tenga como protagonista de pronto a un, no sé, a un personaje siniestro de la época de Fujimori. Entonces, yo creo que la idea es encontrar una mirada distinta, pero no hay otra forma de hacerlo que escribiendo, ¿no? La única forma de transgredir lo que se ha hecho es buscando y encontrando en las lecturas y por contraste una nueva dimensión de decir las cosas. Y ahí vuelvo al inicio de lo que te comentaba, ¿no? Para mí es un gran plus nuestra tradición poética. Creo que ahí hay muchas luces para poder acercarnos también a a la nueva narrativa. Creo que mirando nuestra antes de... tradición, sí, Sí. Hablando de esto, Roberto, a mí me parece, no sé si a ustedes les parezca, o a ti te parezca, Roberto, que todavía no se ha escrito la gran novela sobre la guerra, ¿no? O sea, la gran novela, ya ponte, una especie de guerra y paz, que sea una novela totalizadora. ¿Cuál podría ser, digamos, dentro de las que existen, ¿no? Porque si bien Incendiar la Ciudad, que también me parece de las mejores, igual capta más bien la escena subterránea, anarquista de una Lima, la escena más bien, la urbe más bien es periférica, y bueno, cada uno de ellos, el propio Alonso Cueto, que tiene una mirada más no sé, una mirada más distante con la zona urbana. Otros escritores que también están haciendo un poco lo que me cuentas, Roberto, no sé si conoces a Giovanni Anticona, que creo que tiene Lima Norte, Lima Sur, no sé si has escuchado esos claro, libros, creo que son varios volúmenes también. Y lo del Arcón, ¿no? Lo del Arcón también que justamente, yo no leí la que mencionas ahora, pero sí hay otra que se llama Guerra a la luz de las velas, y también son cuentos, ¿no? Que tratan un poco de eso, bueno, de modo muy somero también, ¿no? Tampoco es el tema de fondo, pero ¿tú crees que ya se escribió el gran libro sobre la guerra de los ochentas, o todavía no hay uno que lo totalice todo? yo creo que el gran libro sobre cualquier tema es un libro que pueda conquistar en su forma, en su juego y en su lenguaje una autonomía y una belleza que no tengan los otros, al margen del tema que este libro aborde, ¿no?
Me parece que es válida la mirada de Alonso Cueto, me parece que es reveladora de una parte de lo que es el conflicto. Y creo que no hay por qué, de alguna forma, aislarse, ¿no? Más bien todo va encajando en una especie de macro rompecabezas para entender lo que ocurrió y para entender lo que es el Perú ahora. Pero también creo que no debemos limitarnos a eso, también creo que no debemos limitarnos a mirar solamente, a mirarnos el ombligo, ¿no? Creo que es lo primero que hay que hacer, creo que lo primero que hay que hacer es conocer nuestra historia, es tratar de entenderla, pero también me parece que tenemos todas las posibilidades de abrirnos hacia el mundo, ¿no? También hay cosas ahora que ocurren que tienen que ver directamente con la globalización, que tienen que ver con los estragos del capitalismo a ultranzas y brutal. Entonces, hay Claro. muchos temas para abordar desde una mirada como no puede ser de otra forma, singular. Yo creo que ese es el aporte que podemos dar, ¿no? Mirar honestamente, desde nuestro más honesto punto de vista, el mundo y desde allí cantar y desde allí tratar de encontrar una melodía que no necesariamente va a responder a una circunstancia determinada, pero que de alguna forma puede servir también como puente o como nexo en una comunión con la tradición. Yo creo que eso es importante, que no debemos perder de vista la gran tradición que tenemos, ¿no? Tú abres ahora un libro de Arguedas, los libros de Arguedas no hablan de la violencia, del terrorismo, y no le hace falta. En el tiempo en el que Arguedas se movió, también encontró sus problemas, encontró sus desafíos, y desde allí cantó. Entonces, me parece que el ejemplo que deberíamos seguir, más que preocuparnos por un tema determinado, por saber quién lo hace mejor o no, es por encontrar una voz que sea novedosa, que responda y que esté sin ningún complejo a la altura de las grandes voces que nos ha legado la tradición latinoamericana, ¿no? Yo creo que ese es el compromiso que tenemos, o en todo caso es el compromiso que yo tengo conmigo mismo, ¿no? Tratar de escribir cada día mejor en ese sentido, aunque sí hay en mí una preocupación por mirar nuestra historia, ¿no? En mi caso, hablo por mí, sí hay una preocupación por mirar lo que nos ha ocurrido, lo que nos ha hecho, lo que nos ha formado personas, o lo que nos ha hecho en algún momento no personas como sociedad. Y yo creo que no se puede eludir eh, este tema del terrorismo, ¿no? Es un tema que está ahí gravitando y no sé quién escriba la gran novela sobre eso, Miguel Pero Gutiérrez ¿sientes que Luquín. ya está escrita o sientes que todavía no hay una que... Algo, es algo personal, ¿no? Subjetivo. Personalmente, creo que aún no hay una novela totalizante para mí, pero tal vez de repente para ti sí. ¿Y cuál sería, tal vez? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Me parece de que estamos todavía en esa búsqueda. Los cuentos que mencionabas de Daniel Alarcón no hablan directamente de No, ello, ¿no? pues También son es... de aspectos Por, ac- colaterales y en realidad a mí me pareció una mirada, la de Alarcón, bastante, ¿cómo te digo? No te diré somera, pero me parece que Daniel tiene en cuanto a un conocimiento un poco distante de ciertos asuntos, ¿no? Me parece que en algunos cuentos logra aproximarse mucho a nuestra realidad, a tocar fibras, pero me parece que en otros relatos no, me parece que en otros relatos está distante claro, de esa realidad. es, es que, bueno, tú sabes que el Arcón pues vivió en Estados Unidos, ¿no? Y él conoce la realidad por unas becas que gana y viene acá a vivir. De hecho, yo creo que lo del Arcón, como también en tu caso, por ejemplo, leyendo tus cuentos, no voy a hacer spoiler de uno en especial que justamente habla de un poeta, pero regresando a lo del Arcón, creo que ustedes comparten los detalles, ¿no? Son bastante observadores. Cuando yo leo la prosa del Arcón, sus cuentos sobre todo, hay bastante, es como que bastante visual todo lo que plantea, no es tan denso en ese sentido. Creo que también es la herencia del periodismo de Hemingway, ¿no? Pero bueno, volviendo a tus cuentos, hay justamente un cuento, Roberto, perdón, Emmanuel Grau, hay uno de tus cuentos que justamente trata de un poeta que dentro de la tradición de nuestro país, a pesar de que es muy importante, recién se está descubriendo. Yo creo que aún no es tan conocido, ¿no? Que es Juan Ramírez Ruiz. De seguro a mucha gente que nos escucha ahorita sigue creyendo que Vallejo es el único gran poeta de nuestra tradición, ¿no? Y que por ahí de repente Uren y Chocano, ¿no? Pero si uno se pone a explorar, llega la voz de Juan Ramírez Ruiz, que de hecho tú le dedicas un cuento, para mí de los más logrados, ya lo leerán ya lo leerán los amigas que nos escuchan, pero justamente acá nos preguntan, ¿no? Roberto, Emanuel,
Emanuel Grau, ¿por qué dejaste la poesía de lado y elegiste la prosa? Es una pregunta que hacen por acá. Eh, vamos a, no sé, a ver tu respuesta. Tal vez hubo un motivo en especial o solo fue una cuestión de temperamento. Pues no, en realidad no pienso que haya dejado yo de ninguna manera la poesía de lado. Me parece que la poesía, como te decía al inicio de nuestra conversación, es el motor, el gestor de que los textos puedan tener una dimensión mayor, puedan de alguna forma adquirir un brillo eh, atemporal que no tienen todos los relatos, para nada. Sin embargo, lo mío sin duda es contar historias, ¿no? Lo que me apasiona a mí es contar una historia, vivenciarla, contrastarla con mi experiencia y a partir de allí contarme primero a mí qué cosa es lo que podría haber ocurrido en ese momento. Con el cuento de Juan Ramírez Ruiz, que se llama Juanra, ¿no? Como lo llamaban cariñosamente sus amigos, pues te diré varias cosas. A Juan Ramírez Ruiz yo no lo conocí en persona, ¿no? No lo conocimos nosotros cuando llegamos a Villarreal. Eh, Hacía un par de años que Ramírez Ruiz había muerto atropellado, ¿no?, en las carreteras del norte, tristemente. Pero lo que nosotros heredamos, recogimos de la tradición de Villarreal, fue esta herencia luminosa que es el sol en la literatura de la poesía peruana, que es hora cero, ¿no? Y para mí, dentro de toda esa vorágine de poetas maravillosos, el más destacado, el que tiene una búsqueda eh, más ambiciosa, es Juan Ramírez Ruiz. Creo que Verástegui también podríamos ponerlo allí, sin duda. A Jorge Pimentel también. Hace unos días leía, hay un poema de Pimentel fabuloso que está en la antología de González Vigil. No recuerdo en este momento el nombre. Me parece que se llama Marlene o Sinfonía para Marlene, Claro. que pertenece a su libro Canacori Valium 10, que es un poema hermoso, maravilloso, es un poema narrativo. Eh, Sin embargo, creo que en Juan Ramírez Ruiz hay algo que a mí me toca la fibra en su búsqueda, ¿no? Que me conmueve. Debe ser también por la forma en que Ramírez Ruiz fue apartado de lo que podríamos llamar, ahora que tú has generado esta campaña de lectura, eh, la dinámica de los libros y cómo se accede a algunos autores a través de la escuela, ¿no? Tú abres un libro escolar y es complicado que puedas encontrar allí Paradero o El Júbilo de Ramírez Ruiz, ¿no? Que son poemas que deberían estar de todas maneras, no porque lo diga yo, sino porque son poemas que nos revelan nuestra condición humana, que nos hacen sentir personas, que nos hacen poder contemplar un instante, pero no de forma solamente, ¿qué te digo?, solemne, sino participativa, una contemplación, aunque sea paradójico, participativa, ¿no? Incluso el libro de Ramírez Ruiz abre de una forma muy irreverente, pero genial, ¿no? El libro dice, aquí se acabaron las citas, ahora solo importa yo digo, dice Ramírez Ruiz. Y esa convicción, que me parece a mí que no es soberbia, sino más bien es la necesidad, es una respuesta a toda una ¿qué diré? A todo un grupo hegemónico de poder, ¿no? Ramírez Ruiz dice, aquí estoy yo, esto es lo que digo yo, y por punto. Sin embargo, Ramírez Ruiz no abandona la búsqueda con la tradición, ¿no? No podemos dejar de leer Armas Molidas sin pensar en Trilce, por ejemplo. Y el cuento es una evocación de Ramírez Ruiz, ¿no? ¿Qué nos hubiera pasado? ¿Qué me hubiera pasado si hubiéramos conocido a Ramírez Ruiz y un poco a esta fiebre de la poesía de los 70? Yo nací en el 87, entonces nada que ver de forma presencial con esta época, pero creo que hay libros que trascienden los tiempos, ¿no? Trascienden las épocas, y creo que la poesía de Ramírez Ruiz, sin lugar a dudas, hace eso. Y el cuento es una evocación, es un cuento un poco detectivesco, porque son dos jóvenes, uno se llama, como tú, Julio, ¿no? Y el otro no tiene nombre, el narrador, que van tras las huellas de lo que fue no solamente Ramiro Ruiz, sino de lo que fue la luminosa poesía peruana de los años 70, ¿no? Y tratan de involucrarse con ella, de soñar, de fantasear. Ahora, creo que hay un límite con digamos, la adoración, si cabe el término, de la poesía de hora cero, porque también es el momento en poesía y en narrativa de empezar, de marcar un antes y un después, ¿no? Y también ir deslindándose de los discursos de hora cero, que son geniales y magníficos, son lo mejor de nuestra tradición, pero creo que sin ningún complejo también uno se puede arriesgar a desafiarlos, ¿no? En buena lid.
Claro, claro, y precisamente es la gran escuela que nos deja en grupos como Hora Cero, como Cloaca, la escuela de romper con los padres, inventar tu propia escuela, que de hecho, llevándolo a un plano más latinoamericano, lo encontramos en Octavio Paz, cuando él habla de que los poetas, a partir de la modernidad, son siempre revolucionarios con las escuelas anteriores, ¿no? Van rompiendo las escuelas anteriores y vemos que los simbolistas niegan a los realistas, a los simbolistas, o los realistas a los románticos, es como que se hace una tradición, la literatura funciona, parece, por contradicción, ¿no? Tú contradices a tus maestros, creas lo nuevo y luego te contradicen, crean lo nuevo, entonces hay una tradición de contradecir y no continuar, ¿no? Y pensando en lo que dices, de hecho también Roberto, perdón, Emanuel Grau, eh, bueno, para los que nos escuchan, la relación que tengo con Emanuel es una relación de años. Nos conocemos desde la universidad, de hecho, fundamos un grupo literario, entonces hay una relación bastante de amigos, de confianza de años. Y pensando en lo que hablabas, no dejaba de pensar que en el Perú y creo que en todo el mundo la relación entre los poetas y los narradores son muy distantes, ¿no? O sea, de alguna forma los poetas participan más en una vida en sociedad, van a recitales, se juntan más, y parece que los narradores son más insulares, como que no hay una relación de narradores y poetas tampoco, y también a veces también se da el caso de que hay a veces rechazo entre unos y otros en cuanto a, por ejemplo, ¿no? Citando a Mario Montalbetti, él es un poeta que claramente rechaza la novela, ¿no? No sé si has leído esas partes que él dice que son polémicas, donde él cuenta que la poesía es lo esencial, ¿no? Porque la poesía está todo encapsulado y la novela es como más como ver una película o más como que escenas y todo eso, ¿no? Eh, ¿A qué crees tú que se deba que los poetas y los narradores son tan distantes, o sea, en sus propios encuentros, en sus propias búsquedas? No lo sé en realidad hasta qué punto puede hacer eso del todo cierto. En todo caso, yo creo que la relación está en leernos, ¿no? En poder coger un libro y leer, porque más allá, a qué relación te puedes de alguna forma Por dirigir ejemplo, con... la colectividad, ¿no? La colectividad, si vemos grupos de poesía desde el 70 son colectivos, ¿no? Hora Cero, Cloaca, Neón. En narrativa pasa eso poco, ¿no? Hay poca colectividad de los narradores, o la escena es mucho más, digamos, no sé, me parece que hay una escena más fría entre los narradores y los poetas sí están creando una escena más cotidiana, una escena más de encontrarse, más de actuar sobre la realidad. ¿Observas eso tú o no lo ves así? No, no, yo no lo veo así. Yo creo más bien que en este último tiempo, ya por el contexto y la pandemia, yo creo que se han generado bastantes plataformas de intercambio de lecturas, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo yo he descubierto escritores contemporáneos a mí, que son muy buenos y que de alguna forma tenemos un diálogo, un vínculo, no solamente en lo temático, en las inquietudes, de la forma, de la nueva búsqueda de poder señalar distintamente la realidad, sino también una relación cercana, una relación de empatía en cuanto a preocupaciones por lo que nos ocurre. Entonces te podría mencionar, por ejemplo, un par de escritoras jóvenes como Jimena Marcus, por ejemplo, ¿no? Que es una que escribe teatro y también escribe narrativa, que es una escritora muy interesante. Tenemos también a autores como Charly Becerra, ¿no? Como Luis Palomino, Claro. por ejemplo. Son autores que en este momento están en el meollo del asunto. Yo creo que sí hay una aproximación, pero al margen de eso, me parece a mí que la aproximación más eh, honesta es la que nos empuja a leernos mutuamente. Yo no creo en realidad ahora, tanto en los grupos y en eso, definitivamente, aunque parezca un cliché y una cosa muy rebuscada, no hay literatura colectiva, no existe la literatura colectiva. Yo creo que el ejemplo de Hora Cero es que Hora Cero mostró que había una suma de voces que estaban empujando el carro hacia otro horizonte. Pero en Hora Cero, los Hora Cero son poetas totalmente distintos. Y creo que en la narrativa también ocurre eso, a pesar de ciertas similitudes que responden a un contexto determinado, eh,
Me parece que cada uno tiene su propia búsqueda y creo que eso es lo maravilloso de la literatura. Y ahí también hay un punto importante, ¿no? Porque debemos evitar a toda costa y desde los flancos que vengan la marginación y la exclusión. ¿En qué sentido? Pensando en el poeta Ramírez Ruiz, ¿no? En un país donde de alguna forma es complicado abrirse paso para la educación, es complicado educarse, es complicado aprender, donde vivimos constantemente pues, a salto de mata. Eh, Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado con segregar, con separar. Yo creo que no, yo creo que todos, de alguna forma, tenemos que formar parte de este gran rompecabezas que se viene armando en la narrativa peruana. Y eso es válido y eso es lo que ha ocurrido siempre. Yo no creo que haya solamente un quiebre, una transgresión. Yo creo que nos damos la posta, ¿no? Yo creo que nos pasamos la posta entre autores que vienen detrás de nosotros y los que vienen después. Creo que esa es mi visión más clara de lo que es la tradición o lo que para mí representa la tradición. Como que hay una continuidad de autores, una continuidad de espacios que uno va asumiendo, que otro lo asumió y ahora le toca a uno como narrador joven, digamos. Sí, exacto. Ayer leía un cuento de Roberto Bolaño que no había leído, que me hizo pensar un poco en la voz narrativa del primer cuento de mi libro, que es el cuento donde Georgette. narra Georgette, ¿no? Y este cuento de Bolaño que no había leído me hizo pensar en la sublimidad que tiene Bolaño, por ejemplo, para crear personajes femeninos, en la voz que tienen los autores hombres para crear personajes femeninos. Creo que eso es algo que no se ha explorado mucho, creo que sí hay algunos autores que lo hacen y muy bien, ¿no? Ahora, eh, justamente después de leer ese cuento, me quedé pensando en eso, ¿no? Y es una exploración también que yo quiero hacer y que he intentado, espero haberlo conseguido con este cuento, que justamente habla de una realidad en la que yo creo, ¿no? El poeta, el escritor, como excluido muchas veces del festín, ¿no? De la fiesta cotidiana. Yo creo que en la medida que podamos asimilar a nuestros autores desde el lugar en donde estemos, desde el lugar donde nos encontramos, seamos editores, seamos autores, seamos lectores, o seamos personas que no tenemos nada que ver con la literatura, asimilar todas las voces, porque la literatura peruana no es un río desbordante de voces. En realidad no somos la literatura francesa, no tenemos esa tradición Yo ni la te, inglesa, ¿no? claro, claro. Entonces, asimilar todas las voces es muy importante. Las voces, lo que se está escribiendo ahora en el interior del país, lo que se está escribiendo tanto en poesía, narrativa, en teatro, yo creo que debería haber una dinámica mayor. No sé si debería, pero en todo caso a mí me interesa como lector ser partícipe de ella. Yo no creo que deba haber algún movimiento de pronto, pero sí como lector en la intimidad, sí me interesa mucho poder conectar con todas esas voces. Eh, Te comentaba justo esta división bueno, esto que comentas es importante, ¿no? Ser parte de toda la colectividad, leerla, conocerla. Justamente te comentaba sobre esta división que hay entre poetas y narradores, porque justo creo que un punto curioso es que la poesía se torna menos comercial a la hora de las ventas, a la hora del marketing, por ejemplo, que la novela, ¿no? Siento que eso es algo que ya viene desde hace mucho tiempo. Hace poco leía unas reflexiones que hacía George Orwell y decía, ¿no? Que de alguna forma la novela también estaba en decadencia. Sin embargo, siento que la novela, la prosa, en todo caso, tiene un público mayor, tiene un público que de pronto la poesía no tiene a veces, o cierta poesía tiene, que es la poesía pues que es mucho más directa o de amor, o una poesía que no tiene demasiado complejidad. Por ejemplo, hablando de Juan Ramírez Ruiz, sería muy complicado hacer comerciar una obra tan compleja como Las Almas Molidas, por ejemplo, ¿no? O sea, me resultaría muy extraño que, por ejemplo, Alfaguara o Random House Mondadori o, no sé, alguna de estas grandes editoriales publique un libro de ese temperamento. Entonces, me parece que en ese caso los poetas se quedan más al margen de lo que podría ser el camión o el colectivo digamos, de las ventas o de la publicidad que podría tener la narrativa, que de hecho tiene otro tipo de público, ¿no? Entonces, también ahí hay una lucha interesante, ¿no? Entre los narradores y los poetas. Ahora, si lo vemos
como tú lo planteas, de que también hay diálogos, es cierto, ¿no? O sea, ahora yo creo que la idea también está en que se generen esos tipos de diálogos, ese tipo de conocimiento. Esta reflexión me lleva pues a preguntarte, Emmanuel Grau, ¿con qué, bueno, ya nos contaste que te sientes afín a ciertos narradores, ¿no? Como Charlie Becerra o como esta joven narradora que acabas de mencionar. ¿Qué otros narradores te entusiasman de lo que es el ambiente literario que tú te sientes tan parte de él y quieres conocer? Y invitas a que también los demás conozcan. Bueno, en realidad, como te digo, ahí hay dos lecturas, ¿no? Porque sentirse parte es inevitable. Yo creo que todos los que estamos empezando a buscar una voz y a escribir, de alguna forma conversamos también con nuestros más afines, ¿no? Con nuestros pares más cercanos. Pero para no singularizar, yo te diría más bien de que esa lucha entre los poetas y los narradores, a ver quiénes comparten o quiénes son más accesibles para los lectores, yo considero que eso es un tema que no tiene mucho que ver con la literatura. Yo creo que la literatura es una búsqueda mayor, una búsqueda, si se quiere, un poco cándida, ¿no? Porque cuando alguien se sienta a escribir, no creo yo que se siente a pensar, a ver mañana quién lo va a publicar o si va a salir en algún medio. Yo pienso que no, en mi caso, sin lugar a dudas, no es así. Yo pienso que la literatura es una elección personal, una búsqueda hacia adentro, mirando hacia afuera, y no tiene nada que ver con lo otro. Ahora, lo otro existe un mercado, y existen lectores, y existen editores, pero eso creo yo que queda de lado para el que realmente ha decidido dedicarse a esto, ¿no? ¿No te parece por ejemplo, Vargas Llosa, por ejemplo, cuando empezó a escribir, me parece que tenía ahí todos esos demonios, pero ya cuando escribe, por ejemplo, Pantaleón de las Visitadoras, ¿no crees que lo hace impulsado por una cosa comercial, de querer, claro, obviamente que en su caso, pues tenía ese talento de producir, ¿no? Que tampoco cualquiera lo tiene, pero ¿no te parece que a veces, digamos, lo que está ajeno, la literatura como tal, entra también a formar parte de un circuito económico, mercantil, que te obliga necesariamente a ser más comercial o a vender más, etcétera? ¿No te parece que eso también es parte también de, bueno, no de la creatividad con la cual tú afrontas un texto, sino del espacio donde uno se mueve, que justamente es el que separa pues a los poetas, a los narradores, no sé, los dramaturgos tampoco, están muy cercanos a nuestras discusiones, ¿no? Es muy complicado que un dramaturgo se siente en la mesa con un poeta y un narrador, en Lima al menos, a compartir un diálogo. Es casi imposible. No sé si te ha pasado eso, pero me parece que están bien separadas las posturas, ¿no? Sí, desde luego. Ahora, no sé hasta qué punto eso sea relevante para mí en ese momento. Yo no creo que Vargas Llosa haya escrito Pantaleón y la Visitadora por un tema comercial, ¿no? Yo creo que ahí hay una búsqueda de Vargas Llosa por salir un poco de su discurso, ¿no? Darse cuenta de que él, pues, tiene que ir por otro lado. Hay unas exigencias o algunas motivaciones que lo llevan y lo decantan hacia el humor, hacia la parodia, que es hilarante en Pantaleón, ¿no? Es un libro súper gracioso y considero que no, considero que es un tema que tiene que ver, sí, tiene que ver con la literatura, con el campo de la literatura, pero que está más allá de lo que un autor, desde su honestidad, puede hacer, ¿no? En mi caso, yo lo que busco es tratar de escribir cada vez mejor, tratar de contrastar mis textos con lo que quiero hacer, con mis anhelos, y esa es mi búsqueda, más allá de lo otro. Creo que también es cierto que hay un movimiento cultural importante, que hay un movimiento que debe preocuparse un poco más por los autores. Me parece que sin lugar a dudas y sin ningún Por complejo ejemplo, se por debe ejemplo, pedir. ¿no te parece que, por ejemplo, los que publican a Charlie Becerra, a este autor que es un bestseller de una forma, ¿tú crees que estos grandes editoriales publicarían poesía como la de Hora Cero? ¿Tú crees que lo harían? O, bueno, por otro lado, Roberto, esto que te cuento perdón, Emanuel, esto que te cuento de Vargas Llosa, lo leí en un diálogo que apareció en una revista Hueso Húmero, donde justamente conversaban sobre Vargas Llosa, ¿no? Conversaba Oviedo, conversaba Mirko Lauer, y uno de ellos decía, esto que te digo de Pantaleón, ¿no? Decía que cuando Vargas Llosa quiso
ya salirse del público que tenía al inicio, que era un público más exquisito, quiso hacerse más popular, empezó a hacer novelas mucho más accesibles, ¿no? Digamos que la complejidad que tiene una obra como Pantaleón no es la complejidad que tiene Conversación de la Catedral, ¿no? Entonces, como que da la impresión, según estos diálogos que mantenían ahí, y ahora yo te lo traigo acá a memoria, que Vargas Llosa como que un poco buscó ya lo comercial al final de su vida, ¿no? Pero bueno, son temas ya más bien de puntos de vista. Por acá me preguntan qué pasó con Tajo, ya no existe. Para los que recién se conectan, eh, Emanuel Grau participamos juntos en un grupo que se llamó Tajo, hace como más o menos unos 8 o 9 años atrás, cuando estábamos en la universidad, en la Villarreal, y de hecho es un grupo que nació pues desde la Facultad de Educación. Nosotros estudiamos ahí nos conocimos. Fue una aventura muy parecida a la de Hora Cero. Creo que también ahí hay una gran memoria. Y por acá preguntan, ¿no? ¿Qué pasó con Tajo? Te hago la pregunta a ti, Robert, a ti, Manuel, para que despejes esa duda que tiene por acá una amiga, Patricia Raquel, por acá está preguntando eso. Dice, ¿qué pasó con Tajo? Ya no existe. Bueno, no estoy de acuerdo en eso, porque creo que el movimiento Tajo, el movimiento poético Tajo, ha cuajado en libros, ¿no? Ahí están nuestros amigos y poetas muy destacados como Antonio Chumbile, ¿no? Están sus libros, están los libros de Omar Líbano, de Miguel Luquizagástegui, entonces de Eduardo Borja, que fue más o menos cercano también al grupo Tajo, que es un gran poeta. Entonces yo creo que fue un momento, ¿no? Fue un momento, una búsqueda, un gran entusiasmo, una mirada bastante cándida de lo que es aproximarse digamos, al canon literario limeño. Fue una búsqueda irreverente y fue una búsqueda que ha dado frutos en cuanto a los libros que ha dejado. Entonces yo creo que el movimiento Tajo de alguna forma, además, me parece a mí que antecede a otros movimientos que han ido apareciendo y que de alguna forma han ido formando también su propio discurso, ¿no? Que he podido seguir de pronto algunos movimientos como Sub 25, me parece, ¿no? que vienen después de lo que Tajo intentó hacer. Así que no, yo creo que los movimientos poéticos cuando cuajan en libros o los movimientos literarios cuando cuajan en libros, pues no desaparecen, sino más bien de alguna forma mutan, ¿no? Y creo que eso está bien. Creo que eso está bien, más que bien. ¿Sientes, Emanuel, sientes que Tajo de alguna forma hay un trabajo detrás por querer borrar este grupo? ¿Sientes que es un grupo malamente olvidado, que no es demasiado comentado por cierta inteligencia poética? ¿Sientes que hay por ahí un olvido mayúsculo o no? Pues no lo sé, yo espero que no sea así, porque creo que es importante tener un panorama amplio de lo que ocurre en nuestras letras, ¿no? Sobre todo porque no somos una sociedad que produzca a borbotones escritores, ¿no? Más bien yo creo que los vamos destilando de a pocos, entonces, en ese sentido, excluir de la mirada panorámica algún movimiento o algunos autores importantes, pues no es sano para la literatura. Ahora, en realidad eso es una cuestión bastante azarosa y que tiene que ver también con, de alguna forma, cómo se van dando las cosas, ¿no? A mí me parece que son los lectores, a fin de cuentas, los que de alguna forma nos van a decir en qué momento o hasta qué punto son importantes algunos movimientos. Así que por ese lado creo que no hay mayor problema. Es verdad que cada grupo en realidad no es tanto por el nombre, sino está centrado en las obras. Y si uno analiza pues todo lo que fue la década pasada, me parece que Tajo tiene un papel interesante dentro de la poesía y ahora con Emanuel Grau también dentro de la narrativa. Entonces, imagino que también seguro leíste lo que escribieron sobre Antonio Chumbile,
sobre la poesía chicha, que está también dentro también de lo que es Tajo también. Entonces, yo creo que más bien hay un trabajo de detectives para los que están escuchándonos, para los que están ahí recién conociéndonos, de explorar lo que se hizo en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Villarreal, yo creo que dentro de lo que había y de lo que vino después, Tajo dejó pues un sello de agua importante, ¿no? Y yo creo que ahí se basa el triunfo de un grupo en la obra y como podemos ver ahora, Emmanuel Grau pues ya acaba de publicar este cuentario, Omar Líbano también tiene también un poemario, también creo que se dedica a la novela, Miguel Ruiz Agassi también tiene otro poemario, etcétera. Entonces como que lo interesante de este grupo es que es un grupo con autores con obra, y eso es algo que debemos puntualizar, ¿no? Es como que no ha sido solamente una cuestión de revistas, una cuestión de hacer recitales, sino hemos logrado lo que aspirábamos, ¿no? Cuando uno quiere ser escritor, tiene ese sueño de ver su nombre impreso, su obra publicada, etcétera. Y bueno, Roberto, Manuel, eh, Yo creo, si me permites, si sí, me permites un segundo, yo creo que más allá de eso, ¿no? Más allá de simplemente, no simplemente, ¿no? Porque es un gran logro publicar un libro y eso, yo creo que más allá hay la satisfacción o el anhelo o esa búsqueda también desmesurada de poder encontrarse, ¿no? Con uno mismo, poder encontrar una voz, poder encontrar una manera de decir las cosas y comunicarse con los demás. Creo que la literatura, más que todo, es eso en mi caso, ¿no? Más allá de poder tener un libro y seguir trabajando, ¿no? Dios mediante en otros, es poder conectar consigo mismo, poder conectar con el tiempo que nos ha tocado, que nos toca vivir, y de alguna forma desde allí poder decir, aquí estamos, ¿no? Este es nuestro momento para contar y para soñar de alguna forma, aunque a veces la situación sea más bien pesadillesca. Me parece que no, que el lugar del escritor está allí, entre él y la hoja en blanco, y entre sus sueños, para poder consolidar un lenguaje que me parece que es la búsqueda, o debería ser la búsqueda más importante para un escritor, más allá de si es publicado o no es publicado, o si tiene éxito, entre comillas, o no, ¿no? Me parece que el éxito de Vallejo fue escribir a la luz de las velas los heraldos negros o los poemas humanos, ¿no? Y para Ramírez en Ruiz la también. cárcel, ¿no? En prisión. Mira, imagínate, ¿no? Probado a fuego, literalmente. Yo creo que para Ramírez Ruiz, que es un gran poeta que admiro mucho, también esa satisfacción vivió con él, y no es de nadie más. Yo creo que eso es lo que de alguna forma nos hace levantar todos los días y ponernos manos a la obra. Muy bien, Emanuel, ya cerramos esta entrevista entonces, no sin antes contarles a todos los amigos, amigas que nos han escuchado, que nos han seguido en esta hora de plática con el cuentista. Imagino que también a futuro será novelista, imagino que estará ya probando por ahí ese tipo de obra. Lo que queremos saber para cerrar esta plática, esta conversación, es dónde podemos encontrar tu obra, dónde podemos leer, adquirir tu último libro. Y, y si es que vas a escribir otro más, estás preparando uno nuevo, alguna novedad que nos puedas contar sobre eso. Sí, desde luego. Muchas gracias, Julio. Te agradezco por ese espacio, por esa conversación. Directamente con la página de la editorial, que es Hipocampo Editores. Los invito a que puedan visitar la página, se puedan poner en contacto con el editor, que es Teófilo Gutiérrez, que ha hecho un trabajo magnífico de libro. Lo muestro porque es un libro que ha quedado bastante bonito. La portada es del pintor de Miguel Escano, que es un pintor muy interesante, que ha hecho exposiciones por todos lados y ha llevado su arte, y directamente con la página Hipocampo Editores pueden ustedes encontrar allí o preguntar allí por el libro, ¿no? Me parece también que está en la librería Virrey y en la librería La Libre de la Católica, también me parece que está por ahí. Como te digo, coincidió con el La inicio de Libre la de la pandemia. Católica. Sí, aún no se ha podido de alguna forma, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos generando estos espacios para poder hablar de lo que nos interesa en realidad, que es la literatura, ¿no? Yo creo que necesitamos espacios para hablar
para hablar de literatura, para conversar seriamente de la trascendencia y de la gran importancia que tiene la literatura y la poesía, sobre todo, en nuestras vidas. Bueno, Emanuel Grau, ha sido pues una plática que de hecho podría extenderse por horas. Siempre es ameno conversar con gente que tiene esta pasión, con escritores que tienen esta fuerza para crear. Ya saben ustedes, amigos, amigas que siguen este programa, que pueden adquirir los libros de Manuel Grau en el sello de Hipocampo Editores, hablando con Teófilo Gutiérrez también, y no dejen pues de seguir leyendo no solo poesía, narrativa, sino también de ensayos, sino también teatro, sino también todo lo que viene a formar lo que es la cultura, ¿no? Así que será hasta la siguiente oportunidad y te vuelvo a agradecer, Emanuel, por abrirnos un poco tu espacio creativo, tus ideas, y espero que sirva para, pues, para que más gente se anime a leerte y a conocer tu trabajo. Pues nada, muchas gracias, Julio. Un abrazo para ti. A ver, y terminamos.